Alguien preguntará, por qué es necesario aprender libro por libro? Y es muy importante. Y aquí hacemos como que dos separaciones o dos distinciones. Una es la predicación expositiva y otra es la predicación temática. Una es la predicación expositiva y otra es la predicación temática, ¿no? Cuando hablamos de predicación temática, creo que todos conocemos el término, es porque se habla en temas. El pastor o el siervo o el que va a guiar la enseñanza trae un tema y ese tema va a sustentarlo con versículos por aquí, por allá. Es una predicación temática. Todos estamos acostumbrados a eso y eso es bueno también, ¿ya? Pero por otro lado, esto es lo triste, ¿no? Que a veces se ha dejado o muchos no conocen la predicación expositiva. Cuando hablamos de predicación expositiva nos referimos a que estudiamos libro por libro, trasfondo por trasfondo, y vemos el libro como un todo, como una sola cosa, como un solo libro, ¿no es cierto? Y tenemos que entender eso, porque la diferencia de la predicación expositiva y la predicación temática, ¿cuál es? Que en la temática solamente nos llevan a leer 3 o 4 versículos, o hasta, exagerando 4, a veces solamente uno de un solo libro. Un ejemplo les voy a colocar. Por ejemplo, cuando un maestro viene y dice, vamos a hablar del arrepentimiento, te lleva a Mateo, te va a hacer pasear por Juan, te va a llevar a Romanos, te va a llevar a Efesios, etcétera, etcétera. Te está enseñando un punto, sí, un tema, el arrepentimiento, pero solo está extrayendo versículos de ciertos libros. En cambio, la predicación expositiva se centra en un libro, en empezar un libro desde el capítulo número 1, versículo número 1, hasta el final. Y eso es lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque en la predicación expositiva tú puedes aprender más de ese libro. Por ejemplo, si alguien cita Efesios capítulo 1, versos 15 para abajo, cuando habla del Espíritu Santo, uno puede entender, el Espíritu Santo está entrando ahí. Pero en la predicación expositiva, ahí te das de cuenta por qué Pablo está citando ese texto, cuál es la función de ese texto y cómo está aportando ese texto a la revelación de toda la Biblia. Eso es lo hermoso de la predicación expositiva. Y es por eso que nosotros hemos empezado, yo decía hace 2 años atrás, estamos empezando temas por temas, pero yo dije, ¿por qué no leemos un libro? Y alguien que dijo, le empezaremos con un libro, y empezamos con Romanos, ¿no? Y no sabíamos nada de Romanos, no sabíamos nada del trasfondo, no sabíamos nada del panorama, pero lo empezamos, y Dios fue guiándonos, ¿no? Y así hasta que podemos llegar al libro de Colosenses, donde más mi persona ya estuvo un poco más experimentada, ¿no? Para entender todo lo que se refiere al tema de predicación expositiva. Muy bien, entonces, este año, Dios mediante, quisiéramos llegar hasta Judas, si Dios así lo quiere, estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, y ahorita vamos a ver lo que no se debe hacer en la predicación expositiva. Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Hemos aprendido mucho? Sí. Para la gloria de Dios, hermanos, el que les habla empezó con el libro de Filipenses, y me acuerdo muy bien, y ese libro me abrió el entendimiento, o sea, wow, solamente en tantos capítulos y tanta riqueza que me perdí. Y eso es lo lindo, que cuando vamos a empezar a hacer estudios expositivos, tú te vas a dar de cuenta que un texto que ya habías conocido, que lo conocías, que lo memorizaste, pero cuando vuelves al texto y haces la predicación expositiva entendiendo el libro, tú te dices, wow. O sea, yo conocía solamente de ese texto, solamente el 3 o el 5% de la riqueza. ¿Y cuánta riqueza un solo versículo puede aportar? Eso es lo hermoso de estudiar expositivamente. Así que los que están aquí, maestros, los que están líderes y los que están emprendiendo una célula también, recomendamos que hagan eso, que empiecen un libro. Recomendamos porque sea un libro pequeñito, ¿no? Pero que entendamos los siguientes principios que hoy día les vamos a enseñar, ¿ya?